Hola, muy buenas a todos nuevamente a este maravilloso tiempo de Diálogos Podcast. Vamos a empezar y gracias por estar ahí. No sé si estás yendo al colegio, al trabajo, pero esperamos que este tiempo también sea de bendición para tu vida y te anime a leer la palabra. Estoy hoy con mi hermano Josué. ¿Cómo estás, Josu? ¿Qué tal? Muy bien, hermano. Buenos días a todos los que nos escucháis. Súper contento porque este episodio viene repleto de sorpresas. Viene cargadito. Tenemos bastante carne para dar. ¿Qué tienes por ahí? Pero tengo aquí antes algo. No me pagan por hacer esto, pero me gusta saber que estamos bebiendo buen café. Y tengo aquí café de Risaralda. Esto es de Cartagena, de la hacienda Flor de Apia. Se encuentra, a ver cuánto se encuentra esto. A unos 1680, 1760 metros sobre el nivel del mar. Ya te vale. Sí que tiene alturita, ¿eh? Está bueno. Y bueno, hoy no te he hecho café, quiero decir, pero no porque no quieras. Pero me lo has propuesto. Exacto. Pero yo he tomado agüita porque la agüita limpia. Porque no te sienta bien, sí. Así que nada, vamos a empezar este tiempo. Damos gracias a Dios por este espacio. Y bueno, el capítulo 8 es un espacio, la verdad, muy cargado. Hay mucha teología que podemos sacar de aquí. Podemos ver que el capítulo 8 empieza ya la iglesia a ser perseguida. Más adelante vemos la historia de Simón el Mago. Pero yo quiero que nos centremos hoy en Felipe y el etíope, Josué. Así es. Vamos a sacar carne de esta historia porque creo que es mucho, preciosa. Hay mucho para rescatar ahí, ¿eh? Y que marca un inicio para la iglesia y para nosotros hoy en día, ¿no? Totalmente. Quiero hacer rápidamente parafrasear un poquito. Y en el verso 26 nos detenemos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Y luego dice que lo lleva rápidamente hacia un camino que es desértico, al desierto. ¿Qué piensas de esto? Pues el desierto... No aparece por casualidad. No aparece por casualidad, pero es importante leer los versos anteriores. Felipe, como ves, en el verso 25 del mismo capítulo 8 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Wow. Es decir, Felipe, Dios lo lleva al desierto, pero él ¿dónde estaba? Estaba en un avivamiento global en Samaria. Grandes escenarios. Pero, ¿qué es lo que revela esto? Samaria, había milagros, había señales, revela multitudes. Pero aquí nos enseña algo la Biblia, nos enseña algo la palabra del Señor, y es que el Dios en el que creemos, el Dios en el que seguía Felipe, está interesado no solamente en las multitudes, sino en personas que están caminando en el desierto. Pero esas personas que caminan en el desierto tienen algo interesante. Son personas que no entienden cosas, que tienen preguntas. Y la gente que tiene preguntas tiene hambre de Dios. Entonces, a veces Dios nos manda a estar con una persona, no solamente en la iglesia o en los congresos, sino en una mesa, con el compañero de trabajo, que a lo mejor no entiende lo que tú crees, pero esa pregunta revela de que hay una curiosidad. Entonces Dios nos manda a eso, a poder llevar esa buena noticia a contextos diminutos, pero importantes para el corazón de Dios. Qué bueno, y esto realmente me recuerda un poco de que, y qué difícil es a veces, ¿verdad? Como cristianos, totalmente, decir que no a algo que mi compañero del trabajo me pide, tomarme un café después, porque tengo un compromiso en la iglesia, ensayar, tengo que preparar algo para la iglesia entre semana, pero qué importante, ¿no? A veces creo que las verdades mejores recibidas se reciben en una salita de bar, con un café, que a veces en los grandes eventos, como decías tú, ¿no? Que también son muy importantes. Pero sigamos con el texto. Luego dice, entonces él se levantó y fue obediente, Felipe fue obediente. Y luego sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candance, o sea, vemos que aquí la Biblia recalca, hace un especial énfasis, ¿verdad? Rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, vemos que, de alguna manera, Felipe obedece en todo lo que el Espíritu le dice. ¿Qué piensas tú de esta parte? Dice que es etíope, eunuco y encima funcionario de Candance. Es interesante que veamos muy bien las características de este hombre, porque que diga que es eunuco no lo dice el texto por describir algo que no es necesario saber. Todo lo contrario, es muy importante el matiz. Porque cuando tú lees Deuteronomio 23.1, vamos a leerlo rápidamente, Deuteronomio 23.1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Wow. Eso era un eunuco. Era una persona
que su sistema reproductor desde muy pequeño se lo habían erradicado. Entonces, estas personas tú las encontrabas en contextos de palacios, en donde habían reinados de reinas. ¿Por qué? Porque eran personas de confianza. ¿En qué sentido? Al no tener un sistema reproductor, no tenían descendencia. Entonces, eran personas que la gente del palacio confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a dividir el reino con otra dinastía, con otra descendencia. Iban a ser fieles porque no podían tener hijos. Entonces el reino nunca se iba a dividir. Por eso era una persona que estaba en el palacio, era el tesorero de la reina. Por eso, porque eran personas de confianza, pero que estaban castradas. Pero también eran personas excluidas, como dice Deuteronomio 23:1. Es decir, no podían pertenecer a la asamblea del Señor, a la asamblea de Dios. Qué bueno. Entonces tenían, vamos a decirlo, una connotación en su corazón de bastante soledad y se sentían realmente excluidos. Claro. Por eso cuando él fue a adorar, seguro que no profundizó en la asamblea porque no podía entrar. Y que eran personas que tenían bastante dinero, o sea, tenían recursos. Porque el texto, ya con decir simplemente que era eunuco, era suficiente para saber que era una persona que tenía bastante recursos. Pero después dice que era funcionario de Candance, o sea, refuerza esa idea. Era una persona que no le faltaba nada prácticamente. Tenía una posición muy alta y tenía bastante dinero en su cartera. Importante saberlo, ¿verdad? Luego sigue diciendo... Y un dato importante, hermano, antes que continuemos, dice que tenía el libro de Isaías en sus manos. Hoy en día comprar una Biblia pues lo tiene cualquiera, hasta las regalamos. Pero en aquella época tener el libro de Isaías... Era de prestigio. Significaba que ese tío tenía mucha pasta. O sea, tener un librito a nivel personalizado, el libro de Isaías de la Escritura... Era una persona que tenía bastante, vamos a decirlo, poder adquisitivo. Y que no era como el libro de Isaías como lo entendemos hoy en día. Era ordenado. Un rollo. Correcto, eran pergaminos. Claro. Y también muy importante porque fíjate que sigue el texto diciendo que le oyó que leía el profeta Isaías, le oyó. O sea, de alguna manera el eunuco ese estaba leyendo en voz alta. Pero no es que estaba loco, sino es que en la antigüedad era muy típico, era común que esta gente leyera en voz alta porque a veces no solamente lo hacían para ellos, sino para alguien que tenía que escucharlos. Tenían personas... encargadas para escucharlo, ¿no? Eso como un dato curioso también para entender el texto. Y luego, fíjate que Felipe se le acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Vemos que aquí hay una pregunta bastante trampa, ¿verdad? Como que se está quejando. ¿Por qué piensas que hace esta pregunta? Parece retórica, ¿verdad? Dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y el 31 él le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta pregunta para mí tiene una connotación, si la leemos así un poquito en perspectiva, como hemos explicado quién es un eunuco, podemos ver que es una pregunta como una especie de reclamación que tiene... Ironía, un poquito de ironía. Un poco de ironía en estas palabras, porque dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es decir, yo quiero aprender, pero me habéis puesto límites. Yo quiero aprender, pero no me dejáis profundizar. Soy un desechado para vosotros. Soy una persona excluida. Pero en el fondo tenía hambre. Esto nos lleva a reflexionar algo, hermano. La religión coloca límites. Pero aquí Felipe, movido por el Espíritu Santo, le va a anunciar a Jesús. No una idea más, ni se va a meter en otro libro de la Biblia. No, va a anunciarle a Jesús. Y le va a enseñar los límites que te han puesto. Te voy a enseñar quién los ha roto, quién los ha destrozado, esas paredes de religión. Y ahora te permite entrar. Buenísimo. Entonces, ahí vas a ver cuando él dice que anuncia a Jesús. Y me encanta porque luego sigue diciendo, y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. Qué evangelista era Felipe. O sea, a veces pensamos que evangelizar es gritar a los cuatro vientos que Jesús te ama, y sí, está bien. Pero fíjate que hay una actitud de cercanía con él. Atiende sus preguntas. Y qué importantes son las preguntas en el cristiano y en el que no conoce, ¿verdad? Porque como tú dices algo muy bueno acerca de las preguntas, cuando alguien tiene preguntas. Pues aquí hay algo interesante, porque él dice que subió a Jerusalén para adorar. Pero después Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, pues no. Entonces, a veces estamos adorando algo que no entendemos bien. Y algo interesante aquí es que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo podré si no hay quien me explique? Detrás de toda pregunta hay un corazón que tiene hambre. Y detrás de toda pregunta también hay un Dios que está como loco esperando poder contestarla. Por eso tú ves que el ángel le dice, vete al desierto, pero quien le ordena que se acerque a ese carruaje es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a acercarnos a aquellas personas que tienen preguntas,
porque esa pregunta denota que esa persona tiene hambre de escuchar la verdad, porque vive en una prisión, que es la religión. Y el Espíritu Santo nos lleva como testigos a poder sacarlos de esa prisión de religión y que conozcan a Jesús, una persona, no unas ideas o dogmas. Qué bueno, Josué. Luego, más adelante, y buenísimo lo que has dicho, del 32 al 34 vemos cómo citan un texto del profeta Joel, precisamente, también que se cumple. Y luego dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Y luego, fíjate el verso 35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le empieza a hablar del Señor, pero desde Cristo, desde la Escritura, desde la palabra de Dios, ¿no? Claro. Eso es muy importante, ¿no? Y luego dice, yo creo que aquí podemos sacar carne, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y fíjate la pregunta que le hace el eunuco a Felipe. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro. O sea, esta pregunta es una pregunta un poco, de alguna manera, rara, ¿verdad? ¿Por qué le pregunta esto el eunuco a Felipe? La pregunta del eunuco a Felipe es algo interesante, revela el corazón y la manera que él entendía a Dios. Él entendía a un Dios que colocaba límites, porque él veía a Dios desde la religión, y la religión siempre hay una palabra que nos va a colocar en el corazón. ¿Qué nos impide? Nos pone barreras. Pero Felipe le muestra, no hay barreras. Y es interesante que cuando él está leyendo el libro de Isaías, para nombrarlo, para aquellos que nos están escuchando y puedan también leerlo aparte, cuando él está leyendo el libro de Isaías, está mencionando Isaías 53, versos 7 y 8. Y Cierto es. hay algo interesante, que el Isaías 53 habla del siervo, que es Jesucristo, que fue siervo sufriente, que sufrió, porque dice que fue llevado al matadero, lo trasquilaron, pero no abrió su boca. Pero es interesante que Felipe lo va a llevar a Isaías 56. Porque ¿qué dice Isaías 56, verso 3, 4? Si me lo permites, lo leo rápidamente. ¿Me dejas leerlo, hermano? Sí, claro, claro. Sí, entonces déjame que tengo aquí la Biblia. Perfecto. Isaías 56, verso 3, 4 y 5 dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. 4. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Verso 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué interesante que podemos encontrar que en Deuteronomio ponía que no hay casa para ellos en la morada del Señor, pero aquí en el 56 le va a revelar que hay una revelación progresiva. Es decir, ahora Jesús se llevó esa maldición que estaba en Deuteronomio, Él la tuvo, Él murió por nosotros, pero ahora en el Isaías 56 encontramos que ahora en Jesús podemos tener acceso. El eunuco, aquel que había sido excluido, ahora puede entrar a encontrarse con Dios por la persona de Jesús. Qué potente y qué rompedor. Brutal. O sea, brutal porque realmente este eunuco, como tú dices, sabía sus limitaciones. Ante la ley, él no podía realmente. ¿Por qué? Porque era eunuco. Pero fíjate lo que ve también Felipe, lo que tú decías, ¿no? Detrás de cada pregunta hay un corazón que necesita ser contestado. Y es impresionante porque Felipe no solamente al obedecer y bautizarlo, como dice el texto, sino que de alguna manera Felipe marca un antes y un después que capítulos más adelante, 3 capítulos más adelante en Hechos, que la iglesia todavía no conoce, él empieza a empezar un nuevo movimiento, ¿verdad? Ya no solamente el evangelio es para aquellos que conocían, sino ahora también para los gentiles. O sea, cambia ese orden y de alguna manera empieza para nosotros también lo que viene siendo esa gran confusión. Y también creo que Felipe entiende aquella profecía que vimos en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende y en los postreros días. Felipe estaba entendiendo que estos eran los postreros días. Quiero recalcar que aunque vayamos de capítulo en capítulo y a lo mejor no, tardemos un día en leérnoslo, pasaban años. Claro. Esto era una historia, se hablaba de permanencia, ¿no? Y luego, bueno, quiero leer el final, más adelante, después de que lo bautice y todo, en el verso 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué preciosa historia, ¿verdad, Josué? Claro, y es interesante poder ver que al final
el eunuco se bautiza, y esto es interesante. Cuando el Evangelio es revelado desde la persona de Cristo, hay una respuesta sincera en esa persona. Y cuando la persona conoce la gracia, la respuesta es inmediata. Quiere seguir a Jesús, quiere ser testigo de su verdad. Y una de las cosas que me gustaría para poder concluir es cómo podemos leer la Biblia, ¿sabes? La pregunta que le hizo sería necesario. el Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podemos leerla? De manera práctica. Yo tengo 5 consejos y el primero es, hay que leer la Biblia con humildad, no con prisa. Porque cuando le pregunta Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? El etíope no es soberbio ni prepotente, es humilde, dice, no lo entiendo. Número 2, hay que leer la Biblia siempre intentando buscar a Dios, no buscar mis ideas. Número 3, hay que leer la Biblia desde los ojos de Jesús, porque ahí está Cristo. Y cuando lees desde Cristo, entiendes la palabra, porque Él es el centro de toda la palabra. Número 4, es importante leer la Biblia en comunidad. Tener Felipes en nuestra vida nos ayuda un montón a entender verdades que solos no la encontramos. Y número 5, la Biblia no solamente es para tenerla en nuestro teléfono móvil o para publicarla, es para obedecerla. Wow. Como él hizo. El etíope la obedeció, se bautizó. Tremendo, Josué. Gracias por este tiempo también. Damos gracias si has escuchado. Estamos terminando este capítulo 8. Increíble. De alguna manera queremos también desafiarte a que sigas tú leyendo el texto y nos vemos en el siguiente capítulo.